Hoy ponemos sobre la mesa una de las cartas más breves y, a primera vista, más personales del Nuevo Testamento, la segunda epístola de Juan. Parece casi una nota rápida, pero esconde un mensaje muy denso sobre la verdad, el amor y una advertencia final que es francamente bastante chocante. Totalmente. Nuestra misión hoy es desentrañar esta pequeña carta. Queremos entender quién la escribe, a quién va dirigida realmente y, sobre todo, cómo se resuelve esa tensión tan fuerte entre un mandato de amor y, una prohibición radical de hospitalidad. Para ello, vamos a sumergirnos en un análisis que mira muy de cerca el texto original. Exacto. La gran pregunta que lo enmarca todo es casi una paradoja. Es esa. ¿Cómo puede un texto que empieza celebrando el amor y la verdad de una forma tan elevada terminar con una instrucción tan severa como «no lo recibáis en casa ni le saludéis»? Es un giro dramático, y entender por qué ocurre es la clave de todo. Pues vamos a ello. La carta arranca de una forma curiosa. El autor no dice «yo, Juan, os escribo», sino que se presenta simplemente como el anciano. ¿Es una cuestión de edad, de humildad o hay algo más? Hay mucho más. La palabra griega que usa es opresbúteros. Y en el contexto de la Iglesia primitiva, no se refería tanto a la edad biológica como a un cargo de autoridad. Era un título, vamos. Ah, o sea que era una posición. Eso es. Alguien como el apóstol Juan, o incluso Pedro en su primera carta, podía usarlo con la total confianza de que sus lectores sabrían perfectamente quién era. No necesitaba más credenciales. Su autoridad era un hecho asumido. De acuerdo. Es su tarjeta de visita, por así decirlo. Y se la presenta a la señora elegida y a sus hijos, en griego, eklekte kuria. A mí, de entrada, me suena a una persona de carne y hueso. Sí, claro. Quizás una mujer influyente que acogía a la iglesia en su casa, una especie de matriarca de la comunidad. Es la primera impresión, y es lógico. El lenguaje es increíblemente personal. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos se inclinan por una interpretación muy diferente, que es una metáfora. Una metáfora. Que la señora elegida es en realidad una iglesia local, y sus hijos son los miembros de esa congregación. Vale. Entiendo la idea de que la señora elegida pueda ser una metáfora de una iglesia, pero, como dices, suena tan personal. ¿Hay algo en el texto que realmente incline la balanza hacia esa interpretación? ¿Algo que chirríe si pensamos en una persona real? Totalmente. La pista definitiva, la que lo resuelve casi por completo, aparece justo al final, en el saludo del versículo 13. Dice: «Te saludan los hijos de tu hermana la elegida». Ah, claro. Si fueran dos hermanas de carne y hueso, que las dos se llamaran la elegida. Sería una coincidencia rarísima, casi imposible, ¿no? Sí, no tiene sentido. Pero si son dos iglesias hermanas, encaja perfectamente. Ambas son elegidas por Dios en el mismo sentido teológico. Exacto. Ahí es donde la metáfora se vuelve la única explicación lógica y coherente con el resto del texto. Está escribiendo de comunidad a comunidad, aunque use este lenguaje tan íntimo y tan afectuoso. Vale, entonces estamos hablando de una carta de iglesia a iglesia. Y con eso en mente, el mensaje que sigue cobra mucho más sentido. El autor no pierde el tiempo, salta directamente a lo que le preocupa. Y la primera palabra que parece martillar una y otra vez es verdad. Sí, aparece 4 veces en los 3 primeros versículos. Es casi una obsesión. Y es deliberado. Pero es crucial entender a qué verdad se refiere. No es un concepto filosófico, abstracto sobre la realidad. Es algo muy específico. La verdad revelada sobre quién es Jesucristo y lo que hizo. Es la doctrina fundamental, vamos, y la presenta en oposición directa a las falsificaciones que ya estaban circulando. Me llama la atención que no la describe como un conjunto de reglas o datos que hay que aprender, sino como algo vivo, que permanece en nosotros. Es una idea muy potente. Lo es. No es algo que se posee, sino algo que te posee a ti, por así decirlo. Es una fuerza activa dentro de la comunidad y del creyente. Y es la base para todo lo demás, incluido el amor. No se puede amar de verdad, en el sentido cristiano, si no es partiendo de esta verdad compartida. Son inseparables. Y en esa línea, el autor dice que se alegra inmensamente de encontrar a algunos de los hijos de esa señora caminando en la verdad. Algunos. Eso suena un poco a cumplido con doble filo, ¿no? Como si dijera, me alegro por estos, pero ¿y el resto qué? Justo. Pues es una lectura muy perspicaz. Ese algunos es sutil, pero muy significativo. Indica que, aunque hay un núcleo sano y fiel en esa iglesia,
también hay una preocupación latente por otros que quizá no están tan firmes. Entiendo. Y la imagen de caminar en la verdad es clave. Significa que tu vida entera, tus decisiones diarias, tu comportamiento, se rigen por la palabra de Dios. No es solo una creencia intelectual, es una forma de vida. Y como bien apuntas, la revelación de esa verdad divina implica una responsabilidad. Hay que creerla y hay que vivirla. Y de la mano de la verdad llega el segundo pilar, el amor. Dice que no es un mandamiento nuevo, sino el que tenían desde el principio. Supongo que se refiere al mandamiento de Jesús. Exactamente. Está conectando directamente con el núcleo de la enseñanza de Jesús y con lo que él mismo ya había desarrollado en su primera epístola. Pero aquí lo define de una manera muy interesante, casi circular. ¿A qué te refieres con circular? Dice que el amor consiste en andar según los mandamientos de Dios. Y luego añade que el mandamiento es que andemos en amor. Parece un poco una pescadilla que se muerde la cola. Amar es obedecer, y el mandamiento principal es amar. ¿Cómo salimos de ahí? Pues la clave es que no son dos cosas distintas, sino dos caras de la misma moneda. El amor no es un sentimiento vago, sino la motivación que te lleva a la obediencia. Y la obediencia a Dios, a su vez, se manifiesta de la forma más plena y perfecta en el amor práctico hacia los demás. O sea que no puedes tener uno sin el otro. Imposible. Si dices que amas a Dios pero no obedeces, es una mentira. Si intentas obedecer todos los mandamientos sin amor, te conviertes en un legalista. Es una síntesis perfecta entre la libertad que da el amor y la estructura que da la obediencia. Entendido. Tenemos estos dos pilares, verdad y amor, funcionando en perfecta armonía. Pero justo cuando parece que todo es este círculo virtuoso, el autor pisa el freno de golpe. El tono se vuelve increíblemente duro al hablar de los muchos engañadores. Y efectuoso a una advertencia de máxima alerta. Y es muy específico sobre quiénes son estos engañadores. Son los que no confiesan que Jesús es Cristo que viene en carne. Eso apunta directamente a lo que más tarde se conocería como gnosticismo, ¿verdad? Esa idea de que la materia es mala y, por tanto, Dios no pudo hacerse realmente humano. Precisamente. El gnosticismo, en sus formas iniciales, promovía una gnosis, un conocimiento secreto y superior. Para muchos de ellos, la idea de que un ser divino pudiera contaminarse con un cuerpo físico, con carne y hueso, era impensable. Y buscaban alguna escapatoria teológica. Justo. Proponían soluciones diversas, que Jesús solo parecía humano, o que el Espíritu Divino descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo y lo abandonó antes de la cruz. Lo que Juan ataca aquí es el núcleo de esa idea, la negación de la encarnación. Y un detalle que me parece fascinante es que quizás su método no era una confrontación directa, sino algo más sutil, una especie de falsificación de la doctrina. Sí, y eso los hacía infinitamente más peligrosos. No llegaban diciendo todo lo que creéis es mentira. Probablemente usaban el mismo lenguaje, Jesús, Dios, salvación, pero vaciándolo de su significado original. Eran una versión adulterada del cristianismo, y por eso la advertencia es tan contundente. Hay una expresión que usa para describirlos que es tremenda. Todo el que se propasa. No dice el que se equivoca o el que se desvía, sino el que se propasa. ¿Qué implica exactamente esa palabra? Es una elección de palabras brillante y con una carga de ironía brutal. El verbo griego es proago, y su significado literal es ir por delante o avanzar. Estos maestros se veían a sí mismos como progresistas, como la vanguardia del pensamiento teológico. Se consideraban más avanzados, más ilustrados. Exacto. Así que Juan toma esa misma palabra que ellos usarían para describirse y le da la vuelta. Ah, qué bueno. Les dice, ¿habéis avanzado tanto? ¿Habéis ido tan por delante que habéis dejado a Cristo y a Dios atrás? La idea es que la verdad revelada en Cristo es el destino, no el punto de partida para seguir avanzando hacia otras cosas. Quien intenta ir más allá de la revelación, en realidad no avanza, se pierde. Y toda esta advertencia culmina en la instrucción que mencionábamos al principio, la más chocante de todas. No lo recibáis en casa ni le deis el saludo. Viniendo del llamado apóstol del amor, suena una contradicción flagrante. A nuestros oídos modernos, sí, desde luego, pero hay que entender el contexto. En aquella cultura, ofrecer hospitalidad a un maestro itinerante era darle una base de operaciones. Y supongo que saludarle era algo más que un hola. Mucho más. Darle el sarno público
paz o bienvenido no era un simple gesto de cortesía, era una forma de aval, de aprobación pública. Significaba que le dabas tu bendición y te hacías partícipe de su misión. O sea que saludarle era como hacerse cómplice de su enseñanza. Esa es la palabra exacta que usa el texto. Dice que quien le saluda se hace cómplice, en griego koinonei, de sus obras perversas. Implica comunión, participación, solidaridad. Vale, entiendo. Por tanto, la instrucción no es sobre ser maleducado, sino sobre no ser cómplice en la difusión de un error que se considera destructivo para la fe de la comunidad. Aún así, es una medida extrema y hay que matizarla bien. A ver, ¿cuáles serían esos matices para no malinterpretar esta orden tan dura? Pues hay al menos 3 muy importantes. Primero, la prohibición se dirige específicamente a los maestros activos, a los propagandistas de la falsa doctrina. No se aplica a un miembro de la Iglesia que tiene dudas o está confundido. Es una medida contra el líder, no contra el seguidor desorientado. Justo. El objetivo es cortar de raíz la fuente del engaño, no castigar al que ha sido engañado. Segundo, como decíamos, el recibir en casa probablemente se refiere a una acogida oficial que les diera una plataforma para enseñar, como abrir la iglesia para que prediquen. Negarles el púlpito, no un vaso de agua. Exacto. Y tercero, y esto es lo más importante, el error doctrinal no es un tema secundario, es la negación de la encarnación de Cristo. Para Juan, esto no es cristianismo, es otra cosa. Es atacar el fundamento mismo sobre el que se construye todo. Entendido. Así que es una medida de protección comunitaria, una especie de cuarentena teológica frente a un virus doctrinal que se consideraba letal. Después de esta advertencia tan contundente, el final de la carta vuelve a un tono increíblemente personal y humano. Sí. El autor dice que tiene mucho más que decir, pero no quiere hacerlo mediante papel y tinta. Sí, es un cierre precioso. Expresa su profundo deseo de visitarles y hablar boca a boca, que es una traducción bastante literal del griego. Anhela la comunicación directa, sin la frialdad de un texto escrito. Y el propósito de ese encuentro es que nuestro gozo sea completo. Es la misma frase exacta que usa en su primera carta, ¿verdad? La misma. Vincula de forma inseparable la comunión personal, cara a cara, con la plenitud de la alegría. Es interesante que prefiera la palabra hablada. Hoy en día tendemos a pensar que lo escrito es más preciso, que las palabras se las lleva el viento. Pero él parece pensar justo lo contrario. Totalmente. Él entiende que un texto, por muy bien escrito que esté, es limitado. Carece de tono de voz, de expresión facial, de lenguaje corporal. Está mucho más expuesto a malentendidos, sobre todo en temas tan delicados. Claro. Una conversación cara a cara permite matizar, aclarar dudas al instante y transmitir no solo información, sino afecto, preocupación, cercanía. El gozo completo no viene de recibir la información correcta, sino de la experiencia de la comunión personal. Y como curiosidad final, la carta nos da un par de detalles sobre los materiales de escritura de la época. Menciona papel y tinta. Sí, y es fascinante. La palabra griega para papel es hartu, de la que a través del latín nos llega nuestra palabra carta. No era papel como el nuestro, sino láminas hechas con la planta del papiro que crecía en el Nilo. ¿Y la tinta? La tinta, mélanos en griego, significa literalmente negro, y era una mezcla muy simple: hollín o carbón molido, un aglutinante como la goma arábiga y agua. Nos da una imagen muy vívida y artesanal del acto físico de escribir una de estas cartas en el siglo I. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho a través de esta pequeña carta, ¿cuál sería la gran idea? Por un lado, una comunidad que se construya sobre dos pilares inseparables: la verdad sobre quién es Cristo y el amor mutuo que nace de esa verdad. Exacto. Y por otro lado, la conciencia de que esa comunidad es frágil y debe protegerse. La gran lección es esa tensión constante y necesaria entre la apertura del amor y la firmeza de la verdad. Es un equilibrio difícil. Muy difícil. El amor cristiano no opera en el vacío, opera dentro de los límites de la verdad doctrinal. La carta nos muestra que hay un punto en el que la tolerancia hacia el error, especialmente un error que destruye el núcleo del mensaje, deja de ser una virtud y se convierte en una complicidad peligrosa. El amor verdadero, según este texto, protege la verdad, no la diluye para ser más inclusivo.
Y esto me deja pensando en una reflexión final, una que conecta directamente con ese deseo del autor de hablar boca a boca. Él anhelaba la comunicación directa porque sabía que la presencia física, con todos sus matices, era esencial para un gozo completo y para evitar malentendidos. Una idea que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Pues precisamente, y nos plantea una pregunta para nuestro tiempo. En un mundo cada vez más dominado por la comunicación digital, por textos, por mensajes, por comentarios a menudo sin tono, sin contexto y sin la calidez de la presencia humana, ¿cómo afecta esto a nuestra capacidad para construir comunidades auténticas? Y más concretamente, ¿cómo podemos discutir asuntos realmente importantes y delicados, sin que la falta de esos matices nos lleve a malentendidos, a divisiones y a perder el sentido completo de lo que la otra persona nos quiere transmitir?